con el mundo de las criptomonedas. Eventos de la semana. El token XRP de Ripple mantiene una perspectiva optimista. La red L2 de Base de Coinbase abre su mainnet para desarrolladores. Las ballenas de Shiba Inu acumulan tokens SIF en silencio. Coinbase suspende servicios de staking en 4 estados de Estados Unidos, debido a escrutinio regulatorio. Binance despide a más de 1000 empleados globalmente, mientras enfrenta conflictos legales. Actores de Hollywood en huelga contra la IA. Rechazan propuesta de digitalización. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de dar un like y compartirlo en las redes sociales. Eventos de la semana. Comenzamos una nueva semana, mirando atentamente a las noticias macroeconómicas. En esta ocasión, tenemos una semana con pocos datos macroeconómicos. Se podría destacar la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo hoy lunes. Y luego los datos de IPC de la zona euro, el miércoles. Entre medias, tendremos más datos, que medirán la salud de las diferentes economías, destacando los datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ventas minoristas e inventarios de petróleo de la AIE. Si miramos el cierre de la Bolsa de Estados Unidos, en el gráfico diario, podemos ver divergencias en el RSI tanto para el S&P 500 como Nasdaq. Y si nos acercamos a la vela diaria de cierre, vemos una vela de estrella fugaz, que a falta de desarrollo de los siguientes días, nos podrían estar dando señales de corrección en el precio de los índices. Habría que estar pendientes, para ver qué rumbo quiere seguir el precio. Si vemos el comportamiento de ambos índices, ya vimos que hizo movimientos de corrección en semanas anteriores, en cuanto tuvimos esta vela de desaceleración. Pero esa corrección, en los próximos días, podría llevar después al S&P 500 a 4.600 puntos, y al Nasdaq a encarar los máximos históricos. En cuanto a Bitcoin, vemos que continúa en el mismo rango que hemos estado viendo las últimas semanas. En esta ocasión, el precio se fue a la parte baja, con una vela envolvente diaria bajista. Analizando el gráfico, vemos que hay un order block pendiente entre los 29.500 y 28.250 dólares, por lo que viendo todas estas imágenes, podríamos decir que el precio de Bitcoin es probable que rompa el rango por abajo, en busca de liquidez, apoyándose sobre la línea inferior de un canal alcista, que le ha servido de soporte hasta 3 veces. Y si llega ahí, tendremos que estar pendientes, por si decide romperlo. Pero eso ya lo iremos viendo, según el precio de mamá Bitcoin vaya moviéndose. El token XRP de Ripple mantiene una perspectiva optimista. El token XRP de Ripple ha caído aproximadamente un 25%, desde el máximo del año que alcanzó, al conocerse la noticia. Pero aún se mantiene como la tercera criptomoneda más grande, por capitalización de mercado, si no tenemos en cuenta a USDT. Hay que recordar que XRP experimentó un aumento del 100%, después de una victoria legal parcial contra la SEC, alcanzando los $0,93 el 13 de julio. Sin embargo, el rally fue de corta duración, y el precio de XRP cayó un 25% a $0,67 en las siguientes 24 horas. Mientras hoy, en el momento que estamos realizando estas noticias, vemos que XRP subió un 10%, alcanzando el precio los $0,80. La batalla legal de Ripple terminó con una victoria parcial, ya que el tribunal dictaminó que la venta de XRP no constituía la oferta de contratos de inversión, pero consideró que la venta a compradores institucionales sí lo era. A pesar de la corrección del mercado cripto en general, con una caída del 3,5% en el mercado global, XRP sigue manteniendo una perspectiva optimista. Los traders de criptomonedas experimentaron liquidaciones masivas, pero se espera que el impulso alcista persista en el mercado. La red L2 de Base de Coinbase abre su mainnet para desarrolladores. La red L2 de Base, respaldada por Coinbase, ha abierto su mainnet para desarrolladores, como paso previo a su lanzamiento público en agosto. Base no planea lanzar un token, y busca expandir el ecosistema de las dApps. La apertura de la mainnet permite a los desarrolladores implementar sus productos antes del lanzamiento público. Base está buscando atraer a 1 millón de constructores y 1.000 millones de usuarios. Los desarrolladores tendrán acceso a RPC para construir en Base, y un puente en Base para construir en Ethereum. También se les proporcionarán herramientas como proveedores de nodos, infraestructura para monederos inteligentes, y exploradores de bloque.
Base ha logrado avances significativos, como el hard fork de Regaliz y la colaboración con Optimis, lo que ha mejorado la solidez y eficiencia de la mainnet. Coinbase ha brindado auditorías de seguridad y asesoramiento a Base. En agosto, Base lanzará su mainnet GA, y dará la bienvenida a los usuarios para experimentar una experiencia segura y sin problemas en cientos de productos. También introducirá el Genesis Builder NFT, como reconocimiento a los primeros constructores en la plataforma. Las ballenas de Shiba Inu acumulan tokens SIF en silencio. Las ballenas Shiba Inu han estado aprovechando la oportunidad para acumular más tokens SIF, mientras la atención de la comunidad cripto se centra en XRP y otras altcoins. En los últimos 30 días, las direcciones multimillonarias de Shiba Inu han seguido acumulando tokens, con un aumento del 10% en los monederos que tienen entre 100.000 millones y 1 billón de SIF. A pesar de la acumulación continua, el precio de Shiba Inu ha estado a la baja en los últimos meses. Sin embargo, se espera un movimiento decisivo en el curso de la criptomoneda, especialmente con el lanzamiento de Shibarium, que podría darle utilidad adicional al proyecto. La quema de tokens también podría impulsarse con Shibarium, aunque los resultados actuales de la quema de SIF han sido decepcionantes. El precio del activo sigue en una tendencia bajista. Coinbase suspende servicios de staking en 4 estados de Estados Unidos, debido a escrutinio regulatorio. Coinbase, uno de los principales exchanges de criptomonedas, ha suspendido sus servicios de staking para clientes minoristas en California, Nueva Jersey, Carolina del Sur y Wisconsin debido a órdenes de los reguladores estatales. La suspensión se produce en medio de acciones legales, iniciadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, y 10 estados que afirman que los servicios de staking de Coinbase constituyen valores según las leyes estatales. Coinbase ha argumentado que el staking no cumple con los criterios de seguridad, bajo la Ley de Valores de Estados Unidos o el test de Howey, y que es esencial para la economía de las criptomonedas. La empresa expresó preocupación de que la prohibición de hacer staking en Estados Unidos restrinja la participación de los ciudadanos estadounidenses en la economía de las criptomonedas, y los obligue a utilizar servicios extraterritoriales menos seguros. Binance despide a más de 1.000 empleados globalmente, mientras enfrenta conflictos legales. Binance, en su 6º aniversario, ha despedido a más de 1.000 empleados en las últimas semanas, según informes. Antes de los despidos, la empresa de criptomonedas tenía una plantilla global de 8.000 empleados. Los departamentos más afectados incluyen los servicios de atención al cliente, mientras que Binance y su CEO, Changpeng Zhao, están enfrentando conflictos legales con reguladores de Estados Unidos. Estos despidos se han producido gradualmente desde mayo, y podrían reducir la plantilla en más de un tercio, lo que equivale a aproximadamente 2.600 despidos. Los conflictos regulatorios, incluyendo una demanda de la SEC de Estados Unidos, han llevado a Binance a enfrentar creciente escrutinio a nivel mundial. A medida que la empresa se prepara para los desafíos regulatorios, los despidos parecen ser una estrategia para concentrar recursos y mantenerse ágil en medio de la incertidumbre del mercado de criptomonedas. Actores de Hollywood en huelga contra la IA. Rechazan propuesta de digitalización. El sindicato de actores estadounidense se ha declarado una huelga, en respuesta a la propuesta de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, de utilizar inteligencia artificial para digitalizar a los actores. Los 160.000 miembros del sindicato se unieron a la huelga que los guionistas iniciaron hace 2 meses y medio. Fran Drescher, presidenta del sindicato, calificó las propuestas de la AMP como insultantes e irrespetuosas, especialmente la que propone reemplazar a las personas por tecnología. Esta huelga histórica ha llevado al cierre de Hollywood por primera vez en 63 años. La polémica propuesta consiste en escanear digitalmente a los extras y utilizar versiones digitales de ellos, generadas con IA en lugar de las personas reales. El sindicato rechazó firmemente esta propuesta, argumentando que los actores deberían dar su consentimiento para el uso de réplicas digitales o alteraciones de su representación. La huelga de actores podría tener consecuencias graves para la industria del entretenimiento, incluyendo la cancelación de eventos y la paralización de producciones. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de darle un like y compartirlo con tus familiares, amigos o enemigos en tus redes sociales. Don't feel fucking at me.